Imágenes en la televisión de familiares y niños llorando. Periodistas reciclando la misma noticia una y otra vez, contando hasta el más mínimo e innecesario detalle. Algún criminólogo o psicólogo tratando de explicar la masacre. Esta escena se repite una y otra vez, de manera similar y cada vez con más frecuencia, y la mayor parte de las veces en Estados Unidos. En las últimas 2 décadas nos hemos acostumbrado a escuchar estas noticias con frecuencia, así que cabe hacerse la pregunta: ¿por qué ocurren tantos tiroteos masivos en los Estados Unidos? ¿Cuál es el problema con Estados Unidos? Si bien las guerras, el terrorismo, las luchas entre etnias y la delincuencia común en países subdesarrollados son la causa de enormes cantidades de víctimas mortales cada año, Estados Unidos tiene un problema muy concreto con los tiroteos masivos. No vamos aquí a comparar qué forma de violencia es peor, ya que pudiera ser un ejercicio estéril y no muy respetuoso hacia todos los dolientes de personas asesinadas por armas de fuego. Solo nos limitaremos a hablar del fenómeno criminal de los tiroteos masivos, que por seguir siempre el mismo patrón y en especial en Estados Unidos, hace que expertos de múltiples áreas se hayan dedicado a estudiarlo en busca de una solución. Según Adam Langford, profesor de criminología de la Universidad de Alabama, un tiroteo masivo es un episodio en el que mueren 4 o más víctimas, y no incluye las matanzas entre pandillas o varios miembros de una misma familia. Entre 1966 y 2012 hubo 90 tiroteos masivos en Estados Unidos, como reporta CNN, y desde entonces se registran con una frecuencia cada vez mayor. El Gun Violence Archive informó que solo en 2017 murieron más de 15.000 personas a causa de armas de fuego en ese país. Langford reveló que si bien su país tiene el 5% de la población mundial, en él ocurre el 31% de todos los tiroteos masivos del planeta. Cifras alarmantes que lo llevaron a afirmar tras un exhaustivo estudio que la causa es el número de armas que tiene su población. Hay alrededor de 270 a 310 millones de armas en Estados Unidos, lo cual significa que casi cada ciudadano posee una. Pero su explicación no se detiene aquí, pues esta no es la única nación con una cantidad alarmante de armas. Le sigue la India con 46 millones. Sin embargo, aquí observo 2 diferencias fundamentales. La primera es que no todos sus habitantes poseen armas, y la segunda, que ni siquiera aparece en el top 5 de los países con más tiroteos masivos. Ahondando aún más, llegó a la conclusión de que el verdadero problema en Estados Unidos es que el país carece de leyes más restrictivas al respecto. Una cultura proarmamentista. De la misma opinión de Langford es el cineasta estadounidense Michael Moore, quien en su documental Bowling for Columbine demostró ante la cámara lo fácil y rápido que le resultó comprar un fusil y sus municiones. El arma la obtuvo al abrir una cuenta bancaria. Se le entregaron en el acto en el mismo banco, porque armas en un banco siempre es una gran idea. Y las balas las compró en el barbero mientras se cortaba el cabello. En su documental, Moore ahonda en la cultura de las armas que tiene su país. Entrevista a civiles, cuerpos de seguridad, milicias y jóvenes exdelincuentes, y ofrece una cantidad de testimonios preocupantes. No solo afirman que han aprendido a usarlas desde niños, sino que tienen una fascinación hacia ellas, y que prefieren hacerlo para sentirse más seguros y por si acaso alguien los ataca. Así se desvela una política del miedo en la que sus connacionales están inmersos. Al aumentar este tipo de ataques, los civiles se arman más. Si bien está demostrado que poseer armas aumenta la posibilidad de morir a causa de ellas. Caen así, como sociedad, en un círculo vicioso que pareciera no ver que exista. ¿Por qué los tiroteos masivos se repiten siempre igual? Gracias a los argumentos anteriores es más fácil comprender el tema, pero todavía queda por explicar por qué estos episodios se dan siempre igual. Suelen ocurrir en colegios o centros de culto, si bien no de forma exclusiva, pues los victimarios buscan sitios en los que se reúna mucha gente para hacer el mayor daño posible. También el tipo de armas se repite. Armas automáticas y fusiles de asalto capaces de disparar muchas veces por minuto para, nuevamente, causar la mayor cantidad de muertes posible. Por ejemplo, el rifle AR-15, que ha sido utilizado en la masacre de un instituto en Parkland en 2018, en el concierto de Las Vegas en 2017, en el Bar Pulse de Orlando en 2016, entre otras. Puede disparar hasta 100 proyectiles sin tener que recargar. Puedes comprarlo por poco más de $500 siempre que seas mayor de edad y no tengas antecedentes penales. Luego está la planificación,
Pues no se trata de que el asesino tiene un arranque de ira imprevisto en el que improvisa, sino que estudia el asalto y prevé un montón de variables. Y por último y muy importante, los tiroteos se parecen, porque quienes los perpetran buscan imitar tiroteos anteriores y en ocasiones también superarlos. En diferentes oportunidades, los victimarios han usado inclusive la misma ropa que los asesinos de la masacre de Columbine en 1999. Entre los sospechosos de cometer este tipo de crimen, también se ha descubierto que leen literatura en común y hasta en una ocasión, uno contactó a la víctima de otro tiroteo para saber cómo se había sentido entonces. Hay una clara intención premeditada de hacer daño por un lado y por otro, una suerte de moda que se desea seguir. Recapitulando, sabemos que en Estados Unidos hay armas por doquier al alcance de todos y que los tiroteos masivos son un modelo de crimen que algunos quieren imitar. ¿Son todos unos psicópatas? Si bien resulta fácil pensar que los asesinos tienen algún tipo de enfermedad mental, hay expertos que no ven una correlación entre el aumento de tiroteos masivos y el número de personas con enfermedades mentales, pues este último se mantiene con números más o menos estables. Lo que sí han identificado son otros rasgos psicológicos en común entre los que han cometido o planeado este tipo de ataques. Langford, por ejemplo, habla de que en su país las nuevas generaciones buscan la fama y que este tipo de delincuentes está totalmente consciente de la cobertura mediática que puede obtener una vez ocurrido el crimen. Inclusive algunos buscan llamar la atención antes del ataque, dando un adelanto de lo que va a ocurrir. Para Tony Fahrenpof, psicólogo forense en Portland, la venganza o la envidia suelen motivar estos asaltos. Afirma que el lugar elegido para atacar normalmente es un sitio al que el victimario pertenece pero en el cual se siente rechazado. También individuó que los asesinos han tenido una crianza disfuncional. En ocasiones son víctimas de bullying y tienen baja autoestima, pensamiento paranoide y obsesión por las armas de fuego. Afirma que las tragedias son desencadenadas a menudo por episodios de sus vidas personales. Por supuesto que no todo adolescente que se sienta rechazado e inseguro respecto a su lugar en el mundo va a ser el próximo asesino de un tiroteo masivo. Como hemos visto, son muchos los factores que tienen que confluir para obtener estos resultados tan trágicos. Lo cierto es que existe un perfil psicológico como el antes descrito que hace que ciertas personas sean más propensas a ser el autor de estas masacres. ¿Cómo romper con este círculo vicioso? Hay un debate sobre este tema que divide a la sociedad estadounidense en dos grupos con posturas totalmente opuestas sobre cuál pudiera ser la solución. Por un lado hay quienes aseguran que lo que hay que hacer es armar más a la población. Si un colegio es un blanco fácil, pues es un sitio en el que nadie está armado, ¿por qué no armar a los maestros como dijo Donald Trump? Por supuesto que no a todos, solo a los más habilidosos. Si te estás imaginando a tu anciana profe de literatura, esa no. Según Donald, sería más bien como el atlético y varonil instructor de educación física. Esto ya ha sido aprobado en Michigan, mientras que otros estados lo están evaluando. Inclusive ya hay cursos rápidos para entrenar a profesores, como lo es FASTER, impartido en la secundaria Fleming y que dura tan solo 3 días. Se les pide a los profesores que imaginen a uno de sus alumnos perpetrando el ataque, para luego disponerse a dispararle. En la secundaria han puesto un cartel advirtiendo a los alumnos que algunos profesores acuden a clases armados. No dicen cuáles, pero la advertencia está lanzada. La secundaria Fleming no pareciera ser un buen lugar para llevarte mal con tus profesores. Difícilmente creemos que armar al personal docente puede ser la solución. En primer lugar, porque se asume de antemano que va a haber más tiroteos y no se concentran los esfuerzos en prevenirlos. Y en segundo lugar, porque un profesor debe enfocarse en formar a sus alumnos, no imaginarse el panorama en el que les tenga que disparar. Más armas para combatir la violencia que producen las mismas armas. Esta idea la defiende, por supuesto, la NRA, la Asociación Nacional del Rifle, institución en contra de la cual van dirigidas las múltiples protestas de familiares de víctimas y aquella parte de la población que está en contra de esta propuesta. Quienes adversan esta tesis se basan en las estadísticas que confirman que las muertes a causa de armas de fuego se incrementan por el número de armas per cápita. También experimentan un rechazo general hacia la cultura de armas de su país. Simplemente no se imaginan al profesor de
de sus hijos dando clases armado. Lo cierto es que independientemente de cuál sea la opinión de los ciudadanos, el gobierno invierte cada vez más en defensa. El récord se ha roto con el presupuesto aprobado para 2019, que asciende a 716.000 millones de dólares, y una subida de sueldo para las Fuerzas Armadas. Trump quiere dotar con las mejores armas, aviones y naves a su ejército, y alardear de él. Una actitud que refuerza, en nuestra opinión, una fascinación y obsesión por las armas, a la par que fomenta el miedo del que hablamos antes, de que en cualquier momento pueden ser atacados por los malos, que cambian según las circunstancias. Con esto en vista, difícilmente Estados Unidos logrará romper con el círculo vicioso en el que se ven inmersos sus ciudadanos y niños. Si quieres ver más videos de análisis social y pensamiento crítico, suscríbete a nuestro canal. Este canal es posible gracias a todos nuestros Patreons. Si todavía no lo has hecho, acércate a esta plataforma donde encontrarás interesantes recompensas. Muchas gracias a todos nuestros mecenas. Un saludo para todos y hasta la próxima.